Bienvenidos amigos, amigas. Es un placer recibiros en este último día de Congreso Internacional Lazos con el Más Allá de Mindalia Televisión, Mindalia.com, en el que todos estamos disfrutando tanto de toda esta información que nos están brindando auténticos especialistas de todo el mundo para darnos la fidelidad de la información que nosotros deseamos conocer. Hoy con nosotros deseamos conocer ya en un momentito a Natalia Güell, que va a hablarnos de la terapia del duelo a través de la mediunidad. Voy a hablar un poco de Natalia para, si no la conoces, puedas conocerla un poco mejor. Ella es una reconocida medium chilena, ha creado una teoría y una técnica holística propia donde integra la PNL y la mediunidad para sanar las heridas del duelo, dando certeza de que los seres queridos, como no, siguen viviendo del otro lado del velo. Ya sin más, voy a presentar a Natalia. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida a Mindalia Televisión. Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y compartir con todos ustedes. Pues vamos a compartir esta primer minuto para poder entrar en el tema de esta terapia propia tuya, que está enfocada en transitar y superar el duelo, combinando, como decía antes, propiedades de la PNL con tu innato don de la mediunidad, para lograr resultados muy efectivos y contundentes en la sanación de los duelos cuando perdemos a un ser querido. Así que me gustaría escuchar cómo es tu terapia y cómo la aplicas y qué resultados se está dando. Bueno, buenas tardes a todos los que están acá en España y en Europa y buenos días para los que están en Latinoamérica. Para los que no me conocen bien, soy Natalia Gil, soy medium. Eh, yo, para que ustedes no se aburran tanto con mi historia, les voy a resumir brevemente. Desde pequeña soy medium, de forma innata, siempre me he comunicado con las personas que están del otro lado. Yo vengo de una familia de origen católico, donde, donde no había ningún tipo de creencia acerca de la mediunidad, no había ningún tipo de creencia acerca de otras realidades que hubieran después de esta vida. Así que para mí fue un poco difícil y un poco duro transitar la mediunidad porque no sabía que era medium, no entendía lo que era ser medium. Y así fui tratando de entender un poco desde niña lo que me iba ocurriendo. De hecho, como le debe pasar a muchas personas como yo, que se conectan con la mediunidad, que los llevan a los psicólogos, a los psiquiatras, yo también pasé por lo mismo y tuve la suerte de que en ese momento me tocó una psicóloga que creyó en mí, que creyó en esta habilidad que yo traía innata y gracias a Dios me salvó de ser medicada y de haber quizás terminado en algún tipo de sanatorio, porque como muchos piensan de que el estar conectado con alguien o comunicarse con alguien es esquizofrenia, ¿no? Así que, bueno, a medida de que yo fui conectándome con la mediunidad, fui creciendo, llegó un momento en que yo trabajando, teniendo un trabajo terrenal, no muy terrenal, tenía una empresa, selección de personal y hacía terapia de programación neurolingüística, conocí un medium que se llama Sebastián y ahí recién caí en frecuencia de que yo era medium. Así que cuando me di cuenta de eso y entendí lo que era la mediunidad, me hice la primera pregunta: ¿para qué? ¿Para qué ser medium? ¿Para qué poder tener estabilidad? ¿De qué me servía tener estabilidad? Y en ese tránsito de tratar de entender el por qué y el para qué, me di cuenta que si unía la mediunidad junto con la programación neurolingüística, ocurría algo maravilloso. Y eso algo maravilloso era la sanación que se podía provocar al reconocer eh, el, que, el que nosotros no se terminaba nuestra vida ahí, no era que todo se acababa. Nosotros todos tenemos la teoría, independientemente de nuestras creencias, si somos de algún tipo de religión o algún tipo de pensamiento, siempre nos pasa de que creemos que cuando alguien fallece, ahí llegó todo, ahí se acabó nuestra vida. Y decimos, ¿y ahora qué? Esa persona que yo tanto amé, con la que compartí tantas veces, dejó de estar. De tensión, un estado de paralización de nuestra vida porque no sabemos a dónde seguir.
ya se fue la persona con la que habíamos compartido una vida, con la que teníamos un proyecto de vida, y desde ahí en adelante nosotros ya no tendríamos nada más como para poder seguir estando con esa persona. Eh, entonces, para mí fue muy difícil tratar de socialmente mostrar, porque como ustedes deben saber y como a todos les debe ocurrir, cuando uno hace algo diferente es catalogado de chanta, de bruja, de rara. Eso también me ocurrió a mí, también ocurrió en mi familia. En el momento en que yo reconozco la mediunidad en mí, estaba casada, tenía mis hijos, entonces había un peso social y un prejuicio al que me era difícil someterme y era muy, muy complejo para mí abrirme. Así que un día fui buscando respuestas a mis preguntas, el por qué y el para qué. Me fui a Montevideo a hacer un curso holístico y en una cafetería de repente había un señor sentado solo cuando de repente siento que me hablan, me empiezan a hablar y me dice el señor fallecido, que era el papá del señor que estaba sentado solo, que por favor le hable a su, a su hijo y le diga que él está ahí. Bueno, yo no quería hacerlo porque me negaba a esto y al precio, a la presión social y cultural que yo tengo, cuando le digo yo al papá de esta persona fallecida que si realmente él necesita que yo le hable, haga que no haya nadie en el restaurante. Después de un rato me doy cuenta de que no había nadie en el restaurante, así que tenía que cumplir mi promesa, me paré, le hablé a ese señor y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Y ahí entendí todo. Ahí realmente me di cuenta que mi trabajo iba en ayuda a las personas que estaban viviendo un duelo. ¿Por qué? Este señor había viajado desde Europa a Montevideo y había llegado después que su papá había fallecido y, y no había podido despedirse de él ni nada de eso. Así que todo lo que el papá le dijo después, post-mortem, él quedó muy agradecido y me dice que me daba las gracias porque él podía irse en paz de vuelta a su ciudad y al país donde estaba viviendo. Así que desde ahí comencé este tránsito que es la mediunidad como una herramienta de terapia de duelo. Y ustedes se preguntarán cómo. Todos tenemos esta creencia, ¿no? De decir, eh, yo perdí a esta persona, pero cuando uno se comunica, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esa comunicación? Esa comunicación que yo tengo con la persona que fallece es auditiva, es sensorial. Todos los que somos medium o los que logramos conectarnos con lo visible, porque para mí, de alguna forma, todos podemos ser medium, todos los que quizás prestamos atención a lo no visible podemos conectar con eso. Y, eh, y lo lindo de todo esto es que cuando ellos, los fallecidos, nos dan pruebas de vida, de que realmente estuvimos conectados, de que realmente que los zapatos que me los ponía el regaje era tal cual como decían, de cómo me daba un beso, de cómo me decía, de cómo se llamaba, de las cosas que le gustaban. Esas pruebas de vida que son tan contundentes de lo que hicimos con nuestro familiar o de las cosas que a ellos les gustaban, que eran algo totalmente íntimo y algo totalmente personal que nadie más sabía, ahí recién nosotros decimos, sí, es esa persona. Cuando ellos se vienen a comunicar desde su personalidad. Entonces, todos los detalles que nos van dando son tan concretos y tan certeros que no nos cabe duda a nosotros como consultantes que el familiar con el que se está conectando el medium es nuestro familiar. Y ahí empieza la transformación y la sanación de saber que ellos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la creencia cambia, la programación neurolingüística lo que hace es cambiar creencias de las cosas que nosotros tenemos como innatas. Como por ejemplo, si yo me voy a comunicar con mi papá, mi mamá o algún ser querido que falleció y él me dice, el fallecido me dice a mí, yo todos los días toco tu brazo y tú piensas que algo te camina por encima y lo sacude. Y yo te pregunto a ti, ¿realmente eso te ocurre? Cuando tú me dices que sí, que eso realmente te está ocurriendo,
y abres los ojos diciéndole, sí, eso es tal cual lo que me pasa todos los días cuando lloro, tú logras entender que tu familiar fallecido sí está, se está tratando de comunicar contigo, él sí te toca, él sí sigue estando contigo de una forma diferente. Y eso es lo que nos cuesta tanto, tanto entender de alguna forma, que cuando nosotros fallecemos, nos transformamos en algo totalmente diferente. Y eso es lo que a nosotros nadie nos enseñó y que ahora recién estamos empezando a comprender, que gracias a Dios la mediunidad ahora se ha transformado en una herramienta que muchos medios están dando a conocer y en esta, no sé si en esta época o en este tiempo o en este formato que estamos viviendo nos hemos abierto a creer en la mediunidad. Y eso es algo que nos está ayudando a todos a poder estar tranquilos con la muerte, a poder conversar mucho más de la muerte y poder darnos a conocer a los que somos medios, a que sí existe otro plano, que sí existe otro mundo, por así decirlo, donde nos podemos comunicar con ellos. Siempre viví con esta contradicción de si esta capacidad era innata, eh, pero la verdad es que yo creo que sin tener una creencia, independientemente de que yo haya crecido en el mundo católico, yo creo que esta habilidad que me dieron había que usarla de alguna forma. Y al darme cuenta de que esta es una gran herramienta, no solamente para poder sanar a las personas que están en duelo, sino que también poder ayudarnos a nosotros mismos a comprender que todos podemos comunicarnos con estas personas que ya se fueron y desde esa habilidad que podemos ir desarrollando, me empecé a dar cuenta de que podía ir enseñando a otras personas a cómo se podían comunicar con sus familiares. Y eso también me fue enriqueciendo, porque me fui dando cuenta de que no solamente yo podía ayudar, sino que podía enseñarles a otros a ayudar a personas que estaban pasando por este mismo proceso. Yo en particular cuando me comunico y trato de enlazar a la persona que está consultando para poder comunicarse con esta persona que falleció, su ser querido, su familiar, eh, yo siempre digo que prefiero que no me digan nada. Mientras menos información tenga yo, para mí es mucho mejor, porque así yo puedo irles dando detalles exactos y ustedes van a tener la certeza de que esa información no pudo llegar de ninguna parte. Eh, y eso es lo que a uno le va dando la satisfacción y la certeza de que la comunicación que uno está teniendo con este familiar es perfecta. Y no es solamente es perfecta porque el consultante dice, sí, eso así se reía mi papá, o a él le gustaba juntar monedas y las apilaba de una forma en particular, o hay pruebas de vida que son realmente sorprendentes, cuando el fallecido le dice gracias por las flores que pones todos los días en el velador de mi cuarto. Esas cosas son tan lindas porque tú ves cómo la persona va transformando esa luz que tenía apagada en su rostro en una luminosidad de alegría y de tranquilidad, de que no solamente la persona sigue estando, sino que también está bien. Muchas de las personas que vienen a consultar, disculpen, estoy muerto de calor, eh, muchas de las personas que vienen a consultar siempre tienen la duda de cómo están ellos. Y eso también les pasa de que al darse cuenta de que ellos siguen estando y que están bien, les genera una tranquilidad tremenda. Como por ejemplo, cuando las mamás han perdido niños pequeñitos y tienen miedo de que estén solos, al entender de que ellos no solamente no están solos, sino que están acompañados y que están bien, sino que también están acompañados por otros familiares que inclusive a veces ellos ni siquiera conocieron, ni siquiera supieron sus nombres, les da la tranquilidad y la certeza de que realmente siguen estando. Yo sé que la fe juega como muchos roles en todos nosotros, en las creencias sobre todo. Pero cuando uno tiene la fe y la certeza
en que ellos siguen estando ahí, la tranquilidad de que ellos están bien, de que los que estaban enfermos están sanos, de los que estaban tristes ahora están felices y se sienten libres, eso realmente ayuda mucho a sanar al que se queda de este lado. Em, yo siempre busco todos los mecanismos que puedan ayudar en el duelo. También, no solamente a través de las sesiones y de las pruebas de vida, como vuelvo a repetir, de que tienen que ser absolutamente contundentes, asertivas y certeras, porque si yo no le doy una prueba concreta a alguien de que ese es su familiar, simplemente es como no haberme comunicado. Eh, por otro lado, eh, yo creo que independientemente de las capacidades que tengamos todos los medios, eh, todos podemos ir desarrollando una forma. Así, si bien hay médicos que son especialistas en la visión, hay otros médicos que son especialistas, perdón, en la búsqueda de personas, habemos otros medios que también se pueden dedicar a la sanación. Hay distintos tipos de formato de mediunidad. Y creo que eso es bueno irlo desarrollando en función de poder ayudar a otros y no solamente demostrar. Y eso es algo que a mí siempre me causó un poco como de, de complicación en el sentido de mostrarme como si fuese un, un payaso de un circo donde realmente es súper complicado de repente ir a una reunión familiar o una reunión de amigos donde todos quieren ver cuál es la gracia que tú haces. Y la verdad es que eso es súper complicado, tener que estar demostrando todo el tiempo, todo el mundo, que lo que tú haces es real. Eh, por eso que esta es una de mis mayores logros, creo, que ha sido el intentar hacer que otras personas como yo logren conectarse con esta mediunidad, logren darse cuenta de que también nos podemos ir conectando con otras personas que ya no están en este plano. Cuando uno empieza esta búsqueda, es algo muy loco, porque realmente pensamos que estamos locos, realmente pensamos que estamos fuera de nuestra realidad. Nunca nadie nos enseñó a que podíamos desarrollar esta capacidad innata que todos tenemos de poder percibir lo que está en nuestro entorno. Eh, por eso que cuando fui desarrollando esta terapia de duelo, que solamente yo la hago en una sesión que dura 1 hora aproximadamente, donde hay mínimo 30, 40, 50 pruebas de vida concretas de que el familiar fallecido viene a demostrarle a la persona que está acá que es él o que es ella, por su personalidad, por su forma de hablar, por su forma de describirse, por los hobbies, por todas las cosas que le gustaron y también por las cosas que, que nosotros estamos haciendo ahora por ellos, ¿no? Porque muchas veces cuando mueren nuestros familiares, nosotros empezamos a hacer cosas por ellos, inclusive cosas que nosotros le preguntábamos. Algunos se preguntan qué pasa también si yo era una mala persona, si también me puedo comunicar con alguien que era una mala persona. Del otro lado, como les digo, no hay religiones, eh, no sé si hay buenos o malos, sino que hay acciones, ¿no? Buenas o malas. Y desde esas acciones que alguien tuvo en esta vida, eh, de alguna forma igual se siguen manifestando desde su personalidad, desde su ego, y, y a veces para mí es un poco difícil de repente darle esa información tan fuerte de repente a este familiar que viene a comunicarse, porque a veces ocurre que esperan muchas veces de que al, al estar del otro lado nosotros cambiamos un poco esa personalidad. Que al estar del otro lado nosotros podamos decir, la verdad cambió, pero la verdad es que del otro lado no cambiamos, vemos las cosas de una forma diferente. Eh, y si ellos cambiasen, nosotros no podríamos reconocer a ese familiar que falleció, pensaríamos que
es otra persona. Entonces, ¿por qué es tan importante este formato de terapia para mí, ¿no? Que es complementaria a las otras terapias. Eh, no es excluyente de una terapia psicológica, ni psiquiátrica, ni de la que uno está haciendo para poder ayudarse en el duelo. Al contrario, ayuda mucho a poder transitar un duelo saludable, ayuda mucho a poder entender el por qué y el para qué ocurren las cosas, el por qué ellos también de alguna forma tuvieron que partir. Y eso también ayuda mucho. Dentro, perdonen, yo soy un poco dispersa y medio volada y este monólogo es medio complicado para mí, No te pero preocupes porque te estamos entendiendo muy bien, Natalia, y sí, sé que hace mucho calor donde estás sí, y que si sí, quieres tomar en este momento un poco de agua, pues también sí, puedes hacerlo permiso, porque de esta disculpen, manera podemos darle un pequeño break a Natalia para que pueda recuperar no sí, solamente el hilo, sino también su cuerpo físico, que también es importante. De todas maneras, sí, Natalia, todo lo que has dicho es fundamental, es básico, es importante, es absolutamente sencillo de comprender y ha sido muy contundente, muy amable, pero muy contundente con tus expresiones en cuanto a lo que tú viviste, en cuanto a cómo es y cómo lo estás ofreciendo al mundo. Así que te doy el tiempo para continuar. muchas gracias por tu ayuda. Bueno, como les estaba diciendo, la verdad que hace mucho calor acá, es tremendo, pero como les estaba diciendo, lo importante de poder ayudarnos en cuanto a lo que tiene que ver con el duelo, eh, es poder entender que la, a ver, es poder entender que la vida sigue y que hay una vida después de esta vida. Cuando uno logra comprender eso, se transforma absolutamente toda nuestra vida porque podemos entender tantas cosas. Yo siempre estoy buscando cómo poder ayudar. Creo que esa es mi función y mi tarea en esta vida. Esto no es solamente una cosa de, miren, yo soy medium y soy una buena medium, porque a veces siento que soy una pésima medium. A veces no logro lo que me hubiese gustado a mí, creo que ahí sí a veces funciona ese ego de que uno quiere ayudar a sanar completamente a la persona. A veces cuesta mucho lograr entender que es un proceso personal, pero poder dar un granito de arena en esa persona, prender una lucecita en su alma de saber que hay algo más allá de esa muerte y que esa persona sigue estando de una forma diferente, que nos sigue acompañando de una forma distinta, que si tan solo cerramos los ojos y confiamos en que tenemos unas capacidades increíbles para poder conectarnos, podemos sentirlos, podemos vivirlos, podemos seguir estando con ellos. Y es por esa razón que también empecé a buscar más herramientas dentro de la terapia de duelo, que no solamente a ayudar también a otros a creer que pueden conectarse con sus familiares y darles esas herramientas, sino que también a hacer como sesiones masivas donde con una meditación guiada ayuda a que ustedes mismos se puedan ir conectando con sus propios familiares. Y lo gratificante de todo eso es cuando se termina ese momento, ver la carita de todos, algunas lágrimas de algunos, y darse cuenta de que sí, estaban ahí, estaban acompañándome en ese mismo instante. Y ahí vuelve a ocurrir la magia de poder darnos cuenta que ellos siguen estando ahí y nos siguen acompañando. Cuando, dígame, ¿me No, hablaste, no, Alfredo? perdona, Perdona. perdona, que creía que habías hecho una pausa. Disculpa, Sí, Natalia. sí. Ajá. Eh, cuando nosotros vamos desarrollando la capacidad de la mediunidad, eh, no solamente se transforma la vida en algo diferente, se lo explico de esa forma porque cuando yo comencé a conectarme con el duelo específicamente, no fue tan fácil. Eh, Porque muchas veces uno piensa que lo que está ocurriendo no es cierto. Entonces, cuando
uno empieza a tener las pruebas de vida, es cuando realmente uno se empieza a dar cuenta de que esto sí está teniendo. Sin las pruebas de vida, creo que sería imposible creer que me estoy comunicando y creo que sería imposible poder ayudar a otros a entender de que sí, su familiar fallecido está ahí. Les quiero contar una anécdota de algo que me ocurrió muy divertido. Hace poco tiempo murió el suegro de una amiga. Yo habitualmente le doy mensajes a mis amigos, no necesito darles pruebas de vida, y con ella no nos habíamos comunicado con su suegro, y yo salí a correr a la calle, iba tratando de hacer mi ejercicio, cuando de repente sentí que alguien me hablaba, y no le prestaba atención. Trato de no prestar atención cuando hago cosas más terrenales y no estoy haciendo sesiones. Y ocurrió algo muy mágico. El Bay me dice que está muy preocupado por su hijo, por algo de su casa y por unos exámenes médicos que él no se había hecho. Yo dije, bueno, capaz que me lo imaginé. Así que cuando llegué a mi casa, le comento esto a mi amiga, pero mi amiga no me prestó atención. Y así que dije, bueno, será que no era algo importante y quizás me lo imaginé. Pues bueno, seguí mi vida normal y el segundo día siguió el papá de su esposo diciéndome que por favor le dijese de que estaba muy preocupado por la casa y por su salud. Así que yo tomé el teléfono, la llamé y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Tu suegro insiste en esto. Y le digo, me dice que tu marido tiene un problema con la casa, que se preocupe por la casa y por los exámenes. Bueno, mi amiga quedó en silencio y el tipo me responde y me dice de que realmente su papá, o sea, el suegro de ella, siempre estaba preocupado porque su hijo pagara las contribuciones de la casa. Siempre en vida él se preocupaba de llamarla a ella específicamente para que le recordara a su hijo que tenía que pagar las contribuciones de la casa. Pues bueno, eh, mi amiga me contó de que que su esposo llevaba un año sin pagar las contribuciones de la casa y si no las pagaba estaban en problemas. Y con respecto al tema de la salud, él le habían mandado a hacer unos exámenes que llevaba varias veces sin hacerlo y era muy importante que se los hiciera. Por esto yo les quiero demostrar algo, que, que ellos siguen muy conectados con las cosas cotidianas de nosotros. Muchas veces ellos vienen a ayudarnos, a que hagamos lo que tenemos que hacer. Muchas veces vienen a decirnos que no solamente nos acompañan, sino que están al tanto de los quehaceres de nuestra vida. Y no solamente eso, a veces si pueden también nos dan algunos empujoncitos de ayuda, como digo yo. Eh, Sé que muchas veces es difícil creer en la mediunidad. Sé que muchas veces es difícil entender que siguen del otro lado nuestros seres queridos que ya no están acá, pero la verdad que me encantaría que a través de este relato, que yo sé que me hubiese encantado haberle hecho mucho mejor, eh, me encantaría solamente una cosa, que ustedes creyeran que ellos siguen estando ahí y que todos podemos entrar en esta comunicación. Bueno, lo único que tengo que añadir, Natalia, es cancelar, cancelar, cancelar a lo que acabas de decir que podías haberlo hecho mejor. Lo has hecho como has podido, lo has hecho muy bien, lo has hecho encantadoramente bien y también has dado mucha información desde el corazón y desde la mente, que es lo importante, alinear esos dos puntos para poder dar todo lo que en este momento has podido dar. Te agradecemos muchísimo. Vamos a entrar en el turno de preguntas, pero me Gracias, gustaría Alfredo. hablar contigo de esta, bueno, pues de esta terapia, porque hay personas que preguntan cómo pueden contactar contigo para poder acercarse a esta terapia que has ido introduciendo a lo largo de tu conversación. Aparte de que todos, os recuerdo que debajo de este vídeo, los que estéis en YouTube, porque estamos ahora en muchos medios en directo, pero concretamente en YouTube, los que estéis en YouTube podéis ver debajo de este vídeo en directo y también cuando esté en diferido, en la descripción, todos los enlaces para poder llegar a contactar con Natalia Gil. Así es que ella nos va a decir cuál es el modo, la forma más directa de establecer contacto con ellos. Adelante, Natalia. Bueno, en Instagram es Natalia Gil-medio. Tengo una ayuda acá porque yo soy súper dispersa. En Facebook, Natalia Gil / el palito de la barrita esa, medio. Por email, contacto @ nataliagil.cl.
Tengo también YouTube, que es Natalia Gil, y por WhatsApp al más 569-618-29441. En WhatsApp es más fácil de repente que Sandra, que siempre me apoya y me ayuda a contestar rápidamente, puedan tener mayor información, pero en las redes Pues está todo. muchísimas gracias, Natalia. Insisto también, debajo de este vídeo en YouTube podéis encontrar todos los enlaces para acceder a Natalia Gil. Antes de entrar a las preguntas, nos quedan 10 minutos de tiempo aproximadamente, voy a darte un mensaje importante de Mindalia y a la vuelta seguimos hablando en directo con Natalia, en Lazos con el Más Allá, en este Congreso Internacional que recién comenzó el viernes y ya estamos acabando, qué corto se nos está haciendo. Será de vuelta de este mensaje. Seguiremos hablando en directo con Natalia. Nace Mindalia Terapias, un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En Mindalia Terapias podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad, en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la consciencia mundial. Seguimos de vuelta con Natalia Gil en esta interesantísima charla que nos ha dado terapia del duelo a través de la mediunidad. Vamos a empezar, si te parece, Natalia, con las preguntas del público que ha estado escuchándote y viéndote y también está felicitándote por tu trabajo y por tu presencia. Muy bueno, felicidades. ¿Cómo hago para que me consultes? Tengo un mes que mi hija se fue. Edi Basceta es la persona que hace esta participación. Bien, pregunta, sola Natalia, desde María de los Ángeles, Aparicio Ruiz. Os ruego, por favor, que pongáis también el país desde donde hacéis vuestra pregunta para generar un confort de comunidad internacional, comunidad global, para que todos sepamos que los países, cada uno tiene sus fronteras, pero todos estamos unidos aquí. Así es que me gustaría saber que estas nacionalidades, de individualidad de cada uno se reflejen, pero también en una comunidad internacional. Hola Natalia, esa es la pregunta. A mí me vino un primo mío cuando murió, me vino a despedirse y me dio un beso. La familia no sabía todavía que yo no estaba. Mi pregunta es, ¿ellos saben qué persona, familia, que los vemos? Que si hay personas, supongo que esa es la pregunta, si hay personas en la familia que los ven. Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta final? La pregunta es un tanto confusa, pero intento interpretarla y dice, mi pregunta es, ¿ellos saben qué personas, familia los vemos? Quiero decir que si ellos, los fallecidos, saben que hay personas en este mundo todavía terrenal que los pueden ver. Sí, sabes que hay algo bien particular con eso. Cuando uno cruza la mirada con el familiar o con el fallecido o con el muertito, como muchas veces todos les decimos, es como que ellos saben que nosotros los estamos viendo. Cuando eso ocurre, ya está, ahí estamos perdidos, nos persiguen por todas partes. Pero sí, ellos tienen muy claro con qué familiar se están comunicando. Por ejemplo, se murió un tío mío, sabe que vino y le está hablando a Juanito, a Pedro, a mí, a otro. Sí saben con quién se están comunicando. Bueno, pues la persona que nos hablaba antes y nos escribía antes y pedía yo la información de cuál era su país, amablemente nos ha dicho que estaba remitiendo su pregunta desde Francia. Vamos con otra pregunta que nos llega desde Andrea de Ville. La pregunta es, tengo las cenizas de mi hija en su habitación. Siento ese lugar lleno de amor. Muchos me dicen que no es bueno tener sus cenizas ahí. ¿Qué debo hacer? Mi hija partió hace un año. Realmente yo creo que hay tantas creencias con respecto a la muerte. Sinceramente creo que uno siempre tiene que hacer lo que a uno le hace sentir mejor y lo que a uno le hace sentido. Uno no debe agredirse. Uno si tiene ganas de llorar, debe llorar todas las ganas de llorar que tenga. Y si a ti te hace bien tener las cenizas de tu hija y eso a ti te hace sentir que hay un lugar lleno de amor, creo que es lo mejor que estás haciendo. Ese es tu proceso.
Hay otra pregunta que nos llega de Dominga Enríquez Rap. Insisto, por favor, dejar vuestro país desde donde hacéis la pregunta, es importante para nosotros. Hola, ¿es posible contactarse con un alma si ésta está reencarnada? Es una pregunta que nos hacemos todos, que contactamos con el más allá, pero si se reencarna en ese proceso, ¿podemos volver a encontrarla? Porque hay personas que dicen, otros medios, no, nos vamos a encontrar con los seres queridos siempre. Esa duda también te participo que la he tenido yo siempre. Si esos seres o nosotros creemos la reencarnación y de hecho existe, ¿cómo podemos verlo cuando nosotros atravesamos el umbral si ya está trascendido, o sea, perdón, si ya estás reencarnado? Una pregunta larga para responder, pero voy a tratar de resumirla lo mejor posible. Sí nos podemos comunicar con una persona que ha reencarnado y sí nos vamos a encontrar con ellos cuando nosotros nos toque partir a ese mismo plano. ¿Por qué se preguntarán? Porque nosotros somos como, a ver, lo voy a explicar como con una computadora, que nosotros somos la base central y hay muchas computadoras que están conectadas con esta base central. La base central siempre está, pero esa computadora específica que reencarnó en una personalidad diferente sigue conectada con la base central. No sé si se explicó bien, pero es medio difícil explicar esto para muchos. A mí todavía me cuesta entenderlo. ¿Se Sí. entendió, Alfredo? Bueno, yo todavía estoy en ese debate. Luego, en la conferencia que yo voy a dar dentro de un rato, a las 8 de la tarde, lo voy a explicar también, pero ha sido algo que me ha llamado la atención. Coincido en muchos puntos con los que has ido enumerando, muchos puntos, y mucha gente que siente dentro de su espíritu eso que tú has ido transmitiendo a lo largo de esta charla, también lo siente. Pero este debate, podríamos hacer una charla, un debate entre varias personas y a ver qué Sería opiniones. genial, Sí, cuando quieras, ¿verdad? tomo nota, Natalia. Vamos con otra pregunta mientras tanto. Enorme es tu charla. Yo escucho mensajes de mis ángeles, así como presento cosas que no son, que son presencias, veo señales. ¿Cómo poder hacer para entenderme? ¿A quién acudir para que me ayuden? Esto lo referías tú antes. Sí, yo sinceramente, y sin que parezca como que estoy tratando de meterte en un taller mío, ¿no? Esto te digo que lo mejor podría ser que hicieras algún taller. Hay muchos medios, incluyéndome a mí, que nosotros estamos tratando de ayudar a personas que se comunican con distintos planos. Eh, Creo que es la única forma de poder entenderse y poder ayudarse. Si no, es como que uno está muy solo en este camino. Entonces, encontrarse con otros locos juntos, como nos dicen, es muy bueno. Ujú. Natalia, cuando las personas, yo te digo, y tú también lo habrás visto muchas veces, y muchos de los que nos están viendo y escuchando, cuando se dicen las cosas desde el corazón, sobran las palabras, y muchas veces se dicen muchas palabras y falta corazón. En tu caso no es así, ya lo noto. Vamos con una aportación que nos hace Bárbara, que desde Chile precisamente habla sobre esto. Me encantaría hacer el taller de mediunidad, si pudieras comentar en qué consiste y cómo poder desarrollar esta conexión con los que están del otro lado. Y te da las gracias. No, muchas gracias, ahora en mi país. A ver, ¿cómo funciona mi taller? Yo lo estoy reestructurando, de hecho lo reestructuré. Consta de varias fases, estoy tratando de hacer un link con la parte espiritual. Yo soy de origen católico, sin embargo, yo la parte de la creencia religiosa no la meto en la mediunidad, para nada, o sea, siempre trato de salirme de eso para que todo fluya de forma perfecta. Y en el taller lo que hago es enseñar como el lado espiritual de la mediunidad y el lado laico de la mediunidad, porque hay gente que no cree en nada. Entonces, voy enseñando paso a paso cómo irse conectando, voy dando herramientas para que de a poquito, esto es como la bicicleta, ¿no? Que uno empieza a pedalear hasta que uno empieza a andar mejor. Esto es práctica, 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 hasta que uno puede tomar bien el control de esa habilidad y puede dominar bien la sesión. Así es. Hola Natalia, dice Paola, te envío saludos desde Perú. Mi novio falleció hace 6 meses. Esta es la penúltima pregunta, hay una más y luego ya terminaremos, Natalia, porque el Claro que tiempo no sí. da para más. Mi novio falleció, continuó hace 6 meses y me ha pasado un par de veces que mientras duermo siento y me veo cuando él viene a abrazarme y a hablarme. Oh, qué lindo. Bueno, esto suele ocurrir mucho de que hay mediunidad nocturna, digo yo, o comunicación a través del sueño con el familiar fallecido.
Cuando nosotros fallecemos es como que nuestro cuerpo muere. Y cuando nuestro cuerpo está inerte, también se sale de él. Cuando uno sale, puede conectarse con otros planos. Así que ocurre mucho que nuestros familiares vienen a este espacio y ocurre algo muy mágico, porque esa comunicación es tan vívida que uno sabe y tiene la certeza que no fue un sueño. Es totalmente distinto el sueño. Así que es muy lindo lo que te está ocurriendo porque realmente él te viene a demostrar que sigue estando a tu lado. Así que es algo maravilloso lo que te está pasando. Vamos con otra pregunta que tenía seleccionada por aquí. Vamos a ver si la encuentro porque están llegando preguntas desde todas partes del mundo y, bueno, hablan de espíritus burlones, hablan también de conexiones con el más allá a través de la tecnología y precisamente quiero poner esto para terminar porque, bueno, hay casuística de todo tipo. Pido disculpas en nombre de todo, de Mindalia, en definitiva. No es cuestión de Natalia por la falta de tiempo en poder desarrollar todos los temas que nos gustaría, porque no queremos alargarlos más de la cuenta, pero también, sobre todo, por no poder responder a todas las preguntas. Insisto en que si queréis hacer vuestras preguntas cuando termine este directo en diferido, Natalia pasará por el vídeo y podrá también dar respuesta a todas las preguntas que hagáis ya en diferido en la descripción del vídeo. Última pregunta, que está un poco confuso también, de Mercedes, pero voy a interpretarla. Un amigo vino 2 veces a visitarme. Una vez solo lo vi en el techo de mi habitación y no habló. Otra vez estaba durmiendo y yo estaba tomando un café con su hermana con quien se había peleado. Bueno, esta no es precisamente la pregunta que quería poner. Esta es la pregunta que quería poner, que también está un poco confusa, que es la misma persona. De golpe sonó mi celular, que es la continuidad, por eso está un poco confusa de lo que estaba diciendo antes. Y era su voz, en el celular, su voz, que me decía que me quería avisar que estaba bien y que si quería le avisara a sus amigos. Yo nerviosa porque estaba frente a su hermana, así que apagué. Mi pregunta es, Natalia, muy directa, ¿los seres ya desencarnados, los que han trascendido, pueden comunicarse con nosotros a través de la tecnología? ¿Es posible que recibamos una voz de una persona fallecida hablándonos al teléfono? Por supuesto que sí, existe la psicofonía, de hecho. Quizás hay muchos que la hayan practicado. A mí me ha pasado que haciendo sesiones de repente se mete una voz entre medio y yo me quedo pensando si había alguna interferencia, pero no. Sí, se puede. Hay mucha gente que inclusive ha tenido mensajes de texto de personas fallecidas en su celular desde el móvil que ya no existe, de la persona que ya no está. Así que sí, claro que sí, sí puede pasar. Nos vamos ya, Natalia, 2 últimas Un gusto, intervenciones. Alfredo. Estos temas Dígame. son apasionantes de Manuela Medina y también siguen preguntando por tus talleres para alinearme correctamente porque estoy un poco perdido, no sé cómo hacer. Muchas gracias. Bueno, en fin, la cuestión es que toda la información de Natalia Gil la tenéis en la descripción de este vídeo, en diferido en unos momentos y también en directo cuando estamos hablando ahora. Pero me gustaría que Natalia subrayara y despidiera ya con ese énfasis dónde se le puede encontrar para localizar y poder acceder a ella. Sí, bueno, Instagram, Natalia Gil, _medium, Facebook, lo mismo, Natalia Gil, /medium, por WhatsApp en el +569 618 29 441, en mi mail contacto@nataliagil.cl y en YouTube con Natalia Gil me pueden encontrar ahí y encontrar toda la información que necesitan. Pues muchísimas gracias, Natalia. Ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte con nosotros en Mindalia Televisión. Espero que también para ti haya sido grato y que esta información que hayas dado, independientemente de la forma y del calor que hayas pasado, pues haya sido del beneficio de miles de personas que te han y te van a ver a continuación ya en diferido, te han ido viendo a lo largo de este directo. Gracias, como siempre, a nuestros Muchas gracias a invitados ti, por tener. Alfredo. Gracias. Y nosotros nos vamos ya, nos vamos a otro directo en el que hablaremos más de mediunidad, de contactos con el más allá. Ya sabéis, estamos en el Congreso Internacional de Mindalia, Lazos con el más allá, y continuamos con más directos como el de Natalia. Hasta entonces, que tengáis un buen día.